Continuamos, amigos, aquí en la 91.5 y también estamos recibiendo sus mensajes a través del 094-929-717. Quiero saludarles aquí, tenemos aquí a Nicola, dice, nos quiere mandar un saludo a los chicos del barrio 1 de Villa García, así que bueno, un abrazo grande para vos, Nicolás, y para todos los chicos del barrio 1 de Villa García. ¿Los conoce usted? No conoce. Muy bien. Voy a compartir con ustedes algo que está muy pero muy bueno. Esto es un fragmento de un libro adaptado que se llama Hermenéutica Bíblica, consejos prácticos para comprender la Biblia sin morir en el intento, por Pepe Mendoza. Esto lo saqué de Teología, Colección por el Evangelio.org, lo vamos a estar posteando el link y todo porque está muy pero muy bueno, que es, leyendo la Biblia, cuál es la diferencia entre la exégesis católica y la evangélica. No sé si te lo preguntaste alguna vez. ¿Te lo preguntaste alguna vez? No, bueno, no importa, yo me lo pregunté y lo vamos a contestar, vamos a hacer una diferencia breve, tampoco es que nos vamos a hacer los teólogos, pero entre la exégesis evangélica y la exégesis católica, porque es sumamente importante establecer esta diferencia con estos dos grupos acerca de la Biblia. Ustedes saben que la Iglesia católica tiene un canon y la Iglesia evangélica tiene otro. La posición evangélica, la que nosotros quizás más no, es la que adoptamos desde los reformadores hasta el día de hoy, se caracteriza por la siguiente frase de Lutero, que es Sacra Scriptura sunt ipsius interpres, o sea, la escritura sagrada es intérprete de sí misma. Se lo bajo tierra, la palabra interpreta a la palabra, ¿no? El intérprete no intenta encontrar un significado por fuera de ella, sino que tiene que descubrir el significado usando la palabra, el significado de la palabra usando la misma palabra, o sea, usando la Biblia, usando la Biblia. El académico Walter Kaiser Jr. dice que para Lutero la interpretación bíblica demanda buscar el significado único del texto sin dejarse llevar por alegorías o especulaciones, reconociendo que el Espíritu Santo ha dejado su testimonio con absoluta claridad en las Escrituras. El intérprete último es el Espíritu Santo que inspiró, que vive en nosotros y la ilumina para nuestro entendimiento. Segunda de Pedro 1, 19 y 21. Por otro lado, la posición católica se estableció con la afirmación del Concilio de Trento, 1545, que dice que nadie puede aceptar o interpretar la Biblia a menos que esté de acuerdo con el concepto unánime de los padres de la Iglesia. El Concilio de Vaticano I de 1869 ratifica esa posición y declara que la infalibilidad papal como dogma de la Iglesia Católica. Y en este contraste con estas posiciones que postulan una interpretación vertical, donde solo las autoridades eclesiásticas tienen la autoridad única para ofrecer la interpretación correcta. Algo audaz de mi parte, ¿no? Martín Lutero, por ejemplo, insistía en una posición horizontal en la que todos los cristianos podemos ser capaces de interpretar la palabra de manera personal bajo la guía del Espíritu Santo y la colaboración mutua entre los miembros de la Iglesia. Esto no significa que podamos interpretar la Biblia como a nosotros se nos dé la gana, como a mí se me antoje. Es cierto que esa libertad se ha convertido en un libertinaje por muchos cristianos, lamentablemente en el correr del tiempo, incluso desde los tiempos de la Reforma hasta hoy. Pero eso no implica que debamos aceptar como válido, en este caso el requerimiento católico, que afirma que los cristianos particulares necesitan de las autoridades religiosas como sacerdotes o el mismo Papa para decirles si lo que están entendiendo es correcto o no, o si es el texto correcto o no. Lo que aprendemos de la Biblia es que la lectura, la interpretación y la aplicación de las Escrituras son una experiencia personal, pero también grupal. Podemos observar a David diciendo: «Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Salmo 119, 97. Y también ver cómo Priscila y Aquila llevaron a Apolos aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto es Hechos 18, 26. En ambos casos, el Espíritu Santo está obrando tanto individual
como grupalmente o como corporativamente para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios 2:12. Lutero fue acusado precisamente por denunciar una serie de prácticas que consideraba opuestas a la interpretación de la palabra de Dios. Es más, lo quisieron matar. Estas iban desde la venta de indulgencias hasta el derecho de estudiar la Biblia por uno mismo. Vos imaginate hoy algo ilógico. El Papa León X excomulgó y condenó como hereje a Lutero por estas y otras afirmaciones. Pero el emperador Carlos V se negó a cumplir con la ejecución porque temía enemistarse con autoridades alemanas. Para saldar el asunto, Lutero fue invitado a presentarse en Worms y aceptar el supuesto error en el que había caído. Y él contestó luego de que se le conminó a retractarse. Escuchen lo que dice Lutero. Ustedes se acuerdan la dieta de Worms. Bueno, Su Majestad Imperial y sus excelencias exigen una simple respuesta. Y aquí está, llana y sin barniz. A menos que yo sea convencido de error por el testimonio de la Escritura, siendo que yo no pongo mi confianza en la no avalada autoridad de papas o concilios, siendo que ellos a menudo han errado y se han contradecido, o por la razón evidente, yo estoy de pie convicto por las Escrituras a las que yo he apelado, y mi conciencia es tomada cautiva por la palabra de Dios, y no puedo y no podré retractarme de nada, porque actuar contra nuestra conciencia ni es seguro ni es posible para nosotros. Esta es mi posición y no puedo tener otra. Dios me ayude. Lutero le dijo eso a todos ahí que estaban esperando que el tipo diga, sí, me equivoqué, bueno, vamos a dejar, vamos. No, le dijo así, no podré ni tengo otra posición que esta. Sería bueno preguntarnos si en este momento si es que sentimos que nuestra conciencia está tan fuerte, atada a la palabra de Dios, como la sentía Lutero y el resto de los reformadores. Él llegó a poner en peligro su propia vida antes de renunciar a lo que creía que era una correcta interpretación de las Escrituras. Y no debemos olvidar que Lutero no quería romper con la Iglesia Católica, sino hacerle ver que estaban teniendo un error y devolver la fidelidad eclesiástica a la Iglesia y a las Escrituras. Pero en los mismos tiempos podríamos preguntarnos, cuando estoy frente a una decisión para tomar, ¿considero la palabra de Dios primero antes de tomar una decisión? Y cuando la decisión es contraria a la palabra de Dios, ¿rehúso actuar en contra de la propia palabra de Dios que está en mi conciencia y que está atada a las Escrituras? Podríamos pensar que esta radicalidad podría considerarse solo para momentos decisivos y momentos únicos como los que vivió Lutero en Worms. Sin embargo, todos los cristianos cada día nos vemos expuestos a este tipo de decisiones en que nos vemos obligados a usar con precisión la palabra de verdad. Por eso es que necesitamos recordar y valorar lo que hicieron nuestros antepasados. A nosotros nos toca ser responsables frente a nuestra interpretación de las Escrituras ante nuestra generación. Nuestra propia vida depende de ellos. Como dije anteriormente, el Concilio de Trento reaccionó ante el protestantismo condenando todas sus afirmaciones y restringiendo la interpretación de las Escrituras que solo podían ser efectuadas y autorizadas por el clero. El Concilio de Trento marcó la diferencia de acercamiento a la Biblia entre la Iglesia Católica y la Reformada con posterioridad. Para frenar a los espíritus petulantes, el concilio decreta que nadie, confiando en su propia habilidad, podrá, en asuntos de fe y moral relativos a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo a sus propios sentidos, presumiendo de interpretarlos contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar el sentido e interpretaciones verdaderos de las Sagradas Escrituras, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra del pleno conocimiento de los padres,
de la Iglesia, ¿no? A pesar de que tales interpretaciones no fueron hechas con las intenciones de ser publicadas, los que contravengan deberán ser conocidos por las autoridades y castigados con las penas establecidas por la ley. De esta manera simple, lo que se está proponiendo es que las autoridades eclesiásticas no publicarán las interpretaciones de otros que no sean ellos. Y tampoco los católicos podrán diferir en sus interpretaciones de la interpretación oficial de la Iglesia. No habrá posibilidad de comparaciones ni de poder estudiar a los que difieren del discurso oficial. Sin embargo, en el ambiente más horizontal de la Iglesia reformada, y en este caso la protestante o la evangélica, se continuará reforzando y enfatizando la necesidad de hacer hermenéutica con cuidado y con responsabilidad. Tantos aparentes problemas de interpretación podrían hacer que algunos renuncien a la tarea de estudiar la Biblia para evitarse complicaciones. Pero los cristianos debemos persistir en esta tarea que ha ocupado el pueblo de Dios en todos los tiempos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, después del tiempo de destierro, cuando los judíos habían vuelto a Jerusalén, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían, Nehemías 8:2. Y esta lectura fue desde el amanecer hasta el mediodía, 6 horas leyendo la Biblia. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, Nehemías 8:3. No obstante, la tarea no fue solo de lectura, porque el texto continúa y dice que hubo levitas y otros que leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, Nehemías 8:8. Esdras estaba haciendo exégesis cuando estaba leyendo el libro de la ley. Lo estaba interpretando y le estaba dando el sentido para que el pueblo pudiera entender con precisión las escrituras, lo que no puede pasar hoy cuando vamos a la iglesia y escuchamos a nuestros pastores, por ejemplo. En el Nuevo Testamento, Pablo les dice a los discípulos de Corintio: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. El término que usa aquí para comerciar viene de la raíz kapeleuo, que proviene y que primeramente significa vendedor al detalle. El término indirectamente alude a una oferta engañosa que intenta adulterar lo ofrecido. Así, este comercio de la palabra de Dios está relacionado con la desnaturalización de la palabra para fines indignos o simplemente para obtener un beneficio deshonesto ajeno a la intención original del mensaje de Dios. Lo que muchas veces uno puede poner en tela de juicio hoy en día con la teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Cuando esos falsos maestros engañan a sus seguidores, la razón por la que tantos son engañados es porque no saben cómo corroborar en la Biblia misma si lo que ellos están diciendo es cierto, y por lo tanto van a quedar fácilmente atrapados por su falta de entendimiento. De allí es que es tan importante seguir el ejemplo de Pablo cuando dice, 2 Corintios 4:1 y 2, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. No podemos desfallecer en nuestro compromiso de fidelidad para con las Escrituras. Para eso debemos esforzarnos por adquirir las habilidades, el conocimiento y las destrezas fundamentales para evitar quitarle el sentido original o adulterar a la palabra de verdad, y para hacer que ella se manifieste en nuestras vidas y nuestros ministerios en toda su plenitud, poder, verdad y luz. Este extracto es de un libro, José Pepe Mendoza, es predicador, escritor y profesor, autor del libro Proverbios para necios, sabiduría sencilla para tiempos complejos.
Está muy bueno ya el título. Y estábamos hablando de este artículo que está en coalición por el evangelio.org. ¿Cuál es la diferencia entre la exégesis católica y la evangélica? Son elecciones, acá sabemos que queremos a nuestros hermanos católicos, lo que sí te diferenciamos, y eso no nos hace tampoco ni mejor ni peor, ni nosotros somos los buenos ni nosotros somos los malos, ni ellos pueden ver que nosotros somos los malos. Yo en este caso lo que intento es mostrar la diferencia y por qué creemos lo que creemos, y bueno, después cada uno elige la exégesis que quizás, no quiero decir que le guste, pero que lo acerque más a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Nos vamos a ir a la pausa, agradecidos a todos ustedes. Estos extractos los vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, Falta Uno Radio. Síganos, suscríbanse y van a tener este y otros. Tenemos un canal lleno de mucho material para que ustedes puedan disfrutar. Se vienen tiempos de fiesta, quizás un poquito más de ocio, las vacaciones, y perfectamente pueden volver a escuchar o vernos si ustedes así lo desean. Nosotros ahora lo dejamos con la pausa, el contenido de Vite y la canción del día. Quédense porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Enseguida regresamos con